adversidad ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti. Tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre y hoy proclamo un canto de libertad. Fuimos perdonados por tu gracia. Somos tus hijos amados. Nos has hecho libres. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Soy tu hijo. Yo soy hijo de Dios. Cantaré. Yo soy hijo de Dios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos los que hoy nos acompañan y un saludo para los que nos ven por redes sociales. Vamos a iniciar la enseñanza del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de algo interesante que es cómo es que somos vencedores a través de Cristo, a través de Yeshua HaMashiach. Debemos de partir primero, ¿vencedores de qué? Sí, esa sería la primera pregunta que haríamos. Vencedores, somos vencedores, pero ¿qué vencimos? ¿O qué hemos vencido por medio del Mesías? Vamos a
empezar leyendo Deuteronomio, capítulo 12. Aquí está el pueblo de Israel recibiendo palabra, una refrescada sobre los mandamientos, y específicamente a partir del versículo 29 nos habla específicamente de la idolatría, pero vamos a ver cómo lo menciona. Dice: cuando Adonai tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas, y las heredades, y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas. Después que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Adonai tu Dios, porque toda cosa abominable que Adonai aborrece, hicieron aquellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaron en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Entonces, Dios establece su palabra, establece su Torah, establece sus instrucciones, su ley, y dice: no quitarás nada de ello y no añadirás nada. No podemos mover lo que Dios estableció. Él estableció eso y eso es. Cualquier otra cosa está fuera de la voluntad de Dios. Y aquí está haciendo énfasis, dice: no veas cómo adoran a sus dioses los demás y digas: de esa manera yo voy a adorar a mi Dios. Entonces, no debemos hacer eso. Y la iglesia tradicional ha adquirido muchas costumbres, muchas tradiciones paganas, y las ha introducido en el culto al Dios verdadero, ¿sí? Como si fueran cosas que a Dios agradan, pero aquí dice que todo eso es abominable a Dios. Entonces, cuando nosotros no hacemos las cosas como Dios lo establece, ¿cómo se le llama eso? ¿O qué es eso? Es pecado, ¿sí? ¿Y qué significa pecado? ¿Cuál es la definición que viene en la Biblia? Transgredir la ley. El pecado es la transgresión de la ley. Entonces es hacer las cosas de una manera diferente a como Dios lo estableció. Eso es el pecado. Muchos, cuando les predicamos, dicen: no, yo sí busco a Dios, pero a mi manera, ¿sí? Yo no necesito lo que tú me estás ofreciendo, porque yo sí creo en Dios y lo busco, pero a mi manera. Dios no quiere que lo busquemos a nuestra manera. Dios quiere que lo busquemos como Él dice que lo debemos de buscar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, estamos pecando, porque no lo estamos haciendo como Dios estableció en su palabra que deben de ser las cosas. En Deuteronomio capítulo 24, versículo 15, aquí está hablando de muchas normas de convivencia, específicamente en este capítulo, y en el 15 dice: en su día le dará su jornal, hablando del salario a tus obreros, a tus jornaleros. Dice: no retendrá su salario. Dice: en su día le dará su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti
a Adonai y sea en ti pecado. Entonces, cuando alguien va y ora a Dios reclamando o quejándose de algo contra nosotros, eso se convierte en pecado. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos de hacer las cosas correctamente para que si alguien clama contra nosotros ante Dios, sea sin fundamento, ¿no? Que no haya motivo. Que no haya algo por lo que puedan quejarse. Quien siempre busca todo es el acusador. ¿Quién es el acusador? El diablo. ¿Sí? Ese está señalando constantemente, dice, el que acusa a vuestros hermanos de día y de noche, dice en Apocalipsis. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos algo contra una persona, no estamos cumpliendo con lo que dice la Biblia. Dice, no retendrás el salario de tus trabajadores, de tus obreros. ¿Sí? Entonces, eso es importante que deben de tener en cuenta los empresarios. ¿Sí? No podemos decir, bueno, no junté lo de la quincena, lo de la raya, No les pago. lo de la nómina, les pago hasta lunes, siendo viernes, ¿no? Entonces dice, no lo harás. Dice, no se meterá el sol sin que les hayas dado el día que tienes que darles, porque entonces no estás haciendo las cosas correctamente. Y si él clama contra ti, eso te será tomado por pecado. Porque tú puedes decir, es que no completamos, pero el lunes ya completamos. Pues yo tengo que mover cielo, mar y tierra, pero debo de cumplir para estar haciendo las cosas de acuerdo a la Torah, de acuerdo a la instrucción de Dios. Ahora, ¿qué sucede cuando hay pecado? ¿Qué consecuencias tiene el pecado? Dice que la paga del pecado es muerte. Vamos a ver lo que dice en Génesis capítulo 18, versículos 20 y 21. Dice, entonces Adonai le dijo, aquí está hablando con Abraham, dice, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se va agravando en extremo, descenderé ahora y veré si ha consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces, ¿y qué es lo que sucedió? Que vio todo el pecado que había en Sodoma y en Gomorra y decidió destruirlos. ¿Sí? Pero aquí dice que había alguien, ¿no?, que estaba clamando por ese pecado. ¿Quién clamaba? Que decía que si hubiera... Más bien él intercedió por Sodoma. Intercedió. ¿Sí? Bueno, siempre que hay pecado hay un afectado, habíamos dicho, ¿no? Hay un afectado cuando nosotros violamos algún mandamiento. Los mandamientos son reglas o normas que nos permiten relacionarnos con las demás personas o relacionarnos con Dios. Si fallamos o nos equivocamos, que es el concepto hebreo, para ellos la palabra pecado no existe, sino es error o equivocación, o significa fallar el tiro, no pegar en el blanco. Entonces no hacerlo correctamente, ¿sí? Más que el concepto de pecado del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos equivocamos, afectamos a alguien, o afectamos a Dios, o afectamos a otra persona. Si no damos el jornal en su tiempo a nuestros obreros, los estamos afectando. Entonces, en este caso, quien clama son los obreros, ¿sí?
Pero vamos a ver quién clama por los pecados o las injusticias. Vamos a ver. Miren, vamos a Apocalipsis. Capítulo 6. Versículo 9. Dice: Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Entonces aquí estaban clamando por el pecado ¿de quién? De toda la tierra. ¿Sí? En cada caso en particular sería por algún lugar o alguna ciudad donde fueron muertos. En el caso de Sodoma y Gomorra, pues las almas de los muertos que habían sido afectados por todo el pecado de esas naciones, pues había violaciones y había muchos pecados, ¿sí? Entonces dice: el clamor en contra de esas naciones ha llegado a mí, y descenderé y veré si es verdad y tomaré acciones, ¿no? Es lo que le dijo a Abraham. Y inmediatamente Abraham dijo: oye, pero no pensarás destruirlos, ¿verdad? Porque ¿qué tal si hay 50 justos en la ciudad? ¿No destruirías también a los justos junto con los pecadores? Y al final lo que hizo fue sí destruir la ciudad, pero sacó a Lot, que era el único justo que había en la ciudad, y su casa, ¿sí? Su familia. Ok, entonces vemos que el pecado opera en las personas, opera desde Edén, cuando Adán y Eva transgredieron la ley desobedeciendo a Dios y comiendo del árbol. Una vez fuera del huerto, cuando fueron sacados de Edén, el hombre pues cometió muchos pecados. Y Dios habla con Caín al respecto sobre el pecado, y lo vemos en Génesis 4 versículo 7, cuando Caín se molesta porque Dios no aceptó su ofrenda, pero sí aceptó la de Abel. Entonces Dios le dice a Caín: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti serás su deseo, y tú te enseñorearás de él. En realidad no dice, bueno, dice, no te enseñorearás de él. En otras versiones dice, tú deberás enseñorearte de. ¿Sí? Porque nosotros debemos dominar al pecado, no permitir que el pecado nos domine. En la Biblia día dice: si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Entonces, nosotros podemos dominar el pecado, es lo que Dios le está diciendo aquí a Caín. Sin embargo, Caín permitió que su enojo, que su ira, que diera pie a que el pecado que estaba acechando como una fiera lo atrapara y cometiera
un homicidio. ¿Sí? Entonces, aquí vemos cómo la naturaleza del hombre se empieza a manifestar, empieza a dominar al hombre. En vez de que el hombre domine al pecado, el pecado empezó a dominar al hombre. Y cuando uno hace lo que otra persona quiere, nosotros nos convertimos en esclavos. Porque no hacemos lo que queremos, o más bien convertimos lo que queremos en algo que quiere a alguien más. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 33, dice, aquí están hablando los judíos, los escribas y fariseos, con Yeshua, y dice, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cómo vamos a ser libres si nosotros no hemos sido esclavos? Estuvieron en Babilonia como esclavos. Como pueblo. A lo mejor esa generación no, dice, no somos esclavos, aunque vivían bajo el yugo romano, y tenían que hacer lo que decían los romanos, ¿no? Y no tenían problemas. Pero bueno, dice, nosotros somos linaje de Abraham, descendientes de Abraham, y no somos esclavos. ¿Cómo dices que seremos libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Entonces, les está diciendo que si son esclavos del pecado, pues no van a tener vida eterna, es lo que les está diciendo. ¿Sí? Pero dice que el que hace la voluntad de otra persona se convierte en su esclavo. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces está diciendo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, o sea, los sacará de esclavitud. ¿Sí? Entonces nos regresa al punto de Génesis 4:7, cuando Dios le dice a Caín, el pecado está acechando como una fiera esperando atacarte, pero tú puedes dominarlo. Entonces nosotros debemos de pasar de estar dominados a poder dominarlo y dominarlo. Y eso es lo que nos da el conocimiento de Cristo, o el estar en Cristo, el estar en Yeshua. En Romanos capítulo 6, versículo 16, reafirma este concepto, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Entonces, si nosotros somos esclavos del pecado, obedecemos ¿para qué? Para muerte. Entonces, si el pecado ha sido quitado de nosotros por medio de la sangre del Cordero, nosotros pasamos de una posición de esclavitud del pecado a tener la posibilidad, a nuestra voluntad, de dominar al pecado. Que es algo que nosotros debemos hacer, dominar al pecado. No debemos permitir que el pecado
se enseñoree de nosotros. Nosotros debemos de enseñorearnos del pecado. En segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19, dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces, si nos vence el pecado, si no podemos dominarlo, nos convertimos en esclavos del pecado. En Tito, capítulo 3, versículo 3, dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Entonces, ¿cómo estábamos? Esclavos. No solo de concupiscencias, como dice aquí, sino de todo lo demás, ¿sí? De rebeldía, de insensatez, de deleites diversos, de malicia y demás. Entonces, si nosotros obedecemos a todo eso, quiere decir que somos esclavos del pecado. En segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículos 24 al 26, Pablo nos habla de este tema y dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, ¿cómo están las personas? Están cautivas, están bajo el lazo del diablo que nos lleva a pecado y estamos a su voluntad. ¿Sí? El problema es que eso se vuelve parte de las personas, y para las personas esa forma de vivir es la correcta, ¿sí? Es la forma correcta de hacer las cosas. La moral está distorsionada, ¿sí? La ética está chueca, está torcida. Pero cuando conocemos la verdad, entonces nosotros salimos de ese yugo, se rompen esas cadenas y nosotros podemos dominar al pecado, ¿sí? Y entonces estamos en una posición tal que en nuestro libre albedrío nosotros decidimos si regresamos al pecado, obedecemos al pecado u obedecemos a Dios, ¿sí? Entonces estamos en la misma posición que Caín. Tú puedes dominarlo. ¿Y por qué Caín, si podía dominarlo, no lo dominó? No tuvo la voluntad de hacerlo, ¿sí? No quiso perdonar a su hermano, ¿sí? No quiso perdonar a su hermano porque su hermano fue acepto, o la ofrenda de su hermano fue acepta y su ofrenda no. Pero ¿sí? pues él qué culpa tenía. Pues el que presentó una ofrenda que fue acepta. Fue mejor, posiblemente eso es lo que pensó. Entonces Dios iba a tomar una ofrenda y tomó la mejor. Entonces, pensando en eso, a lo mejor dijo: si quito de mi camino a mi hermano que me estorba, entonces Dios me va a aceptar. Pero fue lo contrario. ¿Por qué? Porque fue dominado por el pecado. Muy bien.
Ahora, nosotros cómo enfrentamos esas acechanzas del diablo y acechanzas del pecado. El pecado, bueno, ya vimos que dice que el pecado está acechando como fiera, pero también dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, ¿verdad? Entonces es como el pecado, está acechando continuamente y en cualquier descuido dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces si nosotros no estamos atentos, si nosotros no estamos velando, no estamos preparados, podemos ser atacados por el diablo o por el pecado, que el diablo lo que va a hacer es ponernos en manos del pecado. ¿Para qué? Para que el pecado nos domine y no nosotros al pecado. En Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 12, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, el diablo está acechando, como el pecado, continuamente, constante y continuamente, y nosotros debemos de estar fortalecidos. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, nuestra lucha, ¿contra quién es? Contra el diablo y sus ángeles. ¿Sí? Entonces, no es contra personas. Entonces, nosotros debemos de estar preparados en ese sentido. Debemos de tener la capacidad de poder enfrentar las huestes de tinieblas, del rango que sea, es lo que dice aquí. ¿Sí? Contra todos esos demonios tenemos nuestra lucha. Vamos a leer 1 de Pedro 5:8, que ya la mencionamos. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sí? Entonces, está acechando como un león, como una fiera, como el pecado. ¿Sí? Buscando un descuido para atacar. ¿Sí? Entonces el pecado, el diablo y sus huestes están acechándonos en todo momento. ¿Sí? Trayendo tentaciones, trayendo pensamientos, trayendo situaciones para que nosotros tomemos las decisiones equivocadas. Es más, al mismo Yeshua quiso engañar, ¿sí? Cuando estaba en el desierto, lo quiso tentar. Uno puede decir, bueno, pero ¿qué le dijo a Jesús? ¿O cuál fue el engaño? ¿Cuál era el engaño? Cuando le dijo, a ver, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Él podía hacerlo o no? Sí, lo retó, ¿no? Podía haber dicho, para que veas que sí, mira, ahí están hechos pan. Pero ¿por qué no lo hizo Jesús? Porque precisamente había sido llevado al desierto para ser tentado, para soportar una prueba de alimento, de bebida, y el haber hecho caso, pues rompía esa prueba. Porque si hubiera hecho lo que el diablo quería,
Es esclavo. Si obedece al diablo, se está convirtiendo en esclavo de. ¿Sí? Aunque sea una tontería. Por eso son muy sutiles los engaños de Satanás. ¿Sí? Entonces a nosotros como cristianos nos puede decir, mira, no te metas contigo y yo no me meto contigo. Ah, pues va. Yo no me meto en problemas con el diablo. Pero el diablo está dominando al mundo. ¿Sí? Y nosotros debemos de hacer eso, hacernos a un lado. ¿Sí? No, y él sí no va a perder una oportunidad No. para hacerte caer. Claro. Entonces, debemos nosotros que erradicar el problema. ¿Sí? No podemos convivir como Israel, ¿no? Que hizo pacto con los gabaonitas. Y los gabaonitas vivían en medio de Israel. Algunos pueblos no salieron de la tierra de Israel. ¿Y qué provocó esa convivencia? Que el pueblo se desviara, haciendo con Dios como esos pueblos hacían con sus dioses. La advertencia primera que vimos, ¿sí? No harás conmigo como ellos hacen con sus dioses, porque para mí es abominable. Entonces, pues a ellos se les hizo fácil, decían, bueno, pues vamos a ofrecer a nuestros hijos en fuego a Dios, porque eso sucedió con reyes de Israel, que a sus hijos ofrecieron en el fuego, como el rey Manasés, rey de Israel. ¿Sí? Entonces, los reyes, bueno, no los reyes, si nosotros convivimos con las cosas que están mal y las toleramos, vamos a empezar a ceder o a normalizar esas cosas. ¿Sí? Entonces, ahorita, por ejemplo, en las leyes que han sacado últimamente sobre el aborto, por ejemplo, o sobre el matrimonio igualitario, o sobre los temas feministas, todo eso es contrario a la palabra. ¿Sí? Y si nosotros lo toleramos, va a llegar el momento en el que lo vamos a normalizar. Entonces, las cosas del diablo no las podemos tolerar. Recuerden el mensaje a las iglesias, dice, pero tengo algo contra ti, que toleras la doctrina de los nicolaitas. ¿Sí? A otra iglesia le dijo, yo conozco tus obras y que no toleras a los nicolaitas como yo tampoco los tolero. ¿Sí? Vean esa diferencia entre esas dos iglesias. Hablando de los nicolaitas, de una doctrina equivocada, una doctrina de demonios. ¿Sí? Dios está a favor del que no tolera esas doctrinas y dice, tengo algo contra ti, que toleras la doctrina de los nicolaitas, que toleras esa mujer Jezabel que seduce a mis siervos. ¿Sí? Entonces, nosotros no debemos de tolerar convivir con el diablo o hacer las paces con el diablo. ¿Sí? Con sus doctrinas, ¿no? Sus corrientes. Con sus doctrinas o con lo que sea, ¿no? El diablo dice, yo no te hago nada y tú no te metas conmigo. ¿Sí? Como ahora en muchas iglesias dicen, yo no necesito hacer guerra espiritual, porque Jesús ya venció y yo no puedo reprender al diablo. Si en Judas dice que Miguel, el arcángel Miguel mismo, no levantó palabra contra Satanás y le dijo que el Señor te reprenda. Entonces,
¿Qué es lo que dicen en las iglesias, en muchas iglesias? Yo no puedo reprender a Satanás. Si Miguel no lo hizo, yo tampoco puedo. Yo menos. Yo menos. Además, Cristo ya venció. Uh-huh. ¿Y sí venció? Sí, sí venció. Pero nosotros ya vencimos por medio de Jesús. Sí vencimos, pero nosotros tenemos que hacer valer esa victoria. Porque el diablo va a venir, así como con Jesús, y le dijo, todo esto y su majestad, su gloria me pertenecen y yo se la doy a quien yo quiero. Ahora resulta que toda la creación y su gloria le pertenecen al diablo. Cuando ¿quién creó las cosas? Dios. ¿Sí? Entonces, si son de Dios, como dice el diablo, me pertenecen. Entonces, de la misma manera, ¿sí? El diablo fue vencido por Cristo, pero va a venir con nosotros y nos va a fastidiar. Y si nosotros decimos, pues Jesús ya venció, pero a mí me está fastidiando, pues yo no tengo victoria. ¿Dónde está mi victoria? Uh-huh. Entonces, por eso vemos a cristianos oprimidos, cristianos con las familias deshechas, divorciados, los hijos mal, enfermos, con problemas económicos. ¿Dónde está la victoria? ¿No que somos más que vencedores? ¿Dónde está esa victoria? Nosotros tenemos que hacer valer esa victoria, ¿sí? Porque el diablo va a decir, esto yo lo tomé. Uh-huh. Entonces nosotros tenemos que ponerle un alto al diablo, como Jesús lo hizo en el desierto. ¿Sabes qué? También dice la palabra que no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que viene de la boca de Dios. ¿Sí? Entonces, lo confronta Yeshua y no hace lo que el diablo dijo. Pero, ¿qué es lo que están haciendo en muchas iglesias? No confrontan al diablo y el diablo se enseñorea de ellos. El diablo hace todo lo que quiere en esas iglesias, ¿sí? Y cantan muy bonito, tienen alabanzas muy padres, pero están oprimidos, están enfermos, están mal, tienen muchos problemas por todos lados, porque el diablo los está vapuleando por todos lados, ¿sí? ¿Dónde está su victoria? Pero nosotros tenemos la autoridad, ¿sí? Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, si nosotros no estamos atentos, nos va a devorar. Uh-huh. En Lucas capítulo 10, versículo 19, dice, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Uy, pues ¿cómo que no me va a dañar si estoy todo enfermo? Ya me dañó. A ver, entonces, ¿es falsa esta palabra? El problema en qué está, en que no tomo esa autoridad. Porque el diablo dijo, todas estas naciones y su gloria son míos, porque a mí me fueron entregadas. ¿Por qué? ¿Por quién le fue entregada? Por el hombre. Porque el hombre no tomó la autoridad, cuando Dios le dio autoridad sobre toda la creación. Uh-huh. Le dijo, tú señorea sobre la tierra y sojúzgala.
Y en este tiempo, pues también Satanás estaba en la tierra. Claro, Bueno, sigue estando. ¿sí? Entonces, y no se refería solo a las cosas físicas, sino también a las cosas espirituales. Entonces dijo, señorea sobre la tierra, en el mundo físico y en el mundo espiritual. El mundo espiritual ni se acordó. Y luego el mundo físico lo empezó a soltar. ¿Sí? ¿Y quién tomó allí autoridad? El diablo. Por eso dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien arrebatarle las cosas. Y devorarlo, destruirlo. Y Jesús dice aquí, yo les doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Ya Dios había dado autoridad sobre las serpientes, sobre los escorpiones, sobre los elefantes, sobre las ballenas, sobre los grandes monstruos marinos, sobre las aves, sobre todo lo que hay en la tierra, plantas, animales y minerales. Sobre todo Dios dio la autoridad al hombre. Pero si no la toma el hombre, el diablo viene y lo toma. ¿Sí? Entonces, aquí Jesús reafirma, tienen autoridad sobre serpientes y escorpiones y todos los animales, pero también tienen autoridad sobre todas las fuerzas del enemigo. ¿Sí? Y tienen tal autoridad que nada les puede dañar, siempre y cuando tomen esa autoridad. Si nosotros no tomamos la autoridad, ¿qué sucede? Pues El diablo hace lo que quiere. ¿Sí? El león sigue como león rugiente buscando a quien devorar. Pero si nosotros lo atamos, si nosotros que tenemos autoridad sobre él, evitamos que actúe, entonces no va a poder actuar contra nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros con autoridad lo estamos limitando en su operación. En Marcos capítulo 16, versículo 17, dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿A los que creen qué cosa? En Jesús. En Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y continúa con otras cosas. ¿Y qué es todo eso? Autoridad. ¿Sí? Entonces tenemos autoridad de echar fuera demonios. Aquí lo dice. Muchos dicen, no, pero es que yo echo fuera demonios, pero pues, yo porque soy un ungido y soy un siervo del Dios Todopoderoso, pero tú no lo intentes porque el diablo te va a arrastrar. Necesitas mucha preparación y mucha santidad y mucha... Aquí dice, estas señales seguirán a los que creen. Si tú crees, tú tienes la autoridad para hacerlo. ¿Sí? Ahora, tú enfrentas a un demonio y el demonio no te obedece. Dices, ay, yo veo que este pastor, hoy es poderoso, ora y echa fuera demonios. Y yo oro y nada más se carcajea el demonio. Yo no tengo autoridad, ¿o qué está pasando ahí? Acuérdense de lo que pasó en Gadara. ¿Qué pasó cuando Jesús llega a la tierra de los gadarenos? Dice que un hombre corrió hacia él y se postró delante de él y le dijo, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Qué tienes contra nosotros? Era una persona. ¿Y por qué una persona le estaba diciendo eso? No era una persona, eran los demonios que estaban en él. Y dice, y Jesús le preguntó,
¿cómo te llamas? ¿Por qué le preguntó? Porque no le obedecían. ¿Sí? Entonces él los reprendía y no se iban. Así lo dice. ¿Sí? Entonces, si Jesús los reprendía y no se iban, entonces yo no me tengo que frustrar si yo reprendo un demonio y no se va. ¿Sí? A veces se resisten. A veces se resisten, hay que meterlos en orden, ¿sí? Jesús les dijo, le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le dijo, Legión, porque somos muchos. Y le rogaban diciendo que no los arrojara al abismo. ¿Por qué? Porque de ahí no podrían salir y serían atormentados. Y le rogaban que los dejara ir a un hato de cerdos que estaba ahí cerca. ¿Sí? Él lo autorizó y se fueron para allá. Entonces, cuando nosotros estamos confrontando a un demonio que esté en una persona y no se va, nosotros tenemos que buscar la estrategia y entender por qué no se va. ¿Sí? Primero, puede ser un problema nuestro, que nosotros nos hemos revestido de esa autoridad y tenemos puertas abiertas. Entonces, si hay puertas abiertas en nosotros, los demonios no van a obedecer. Recuerden a los hijos de los sacerdotes, decía en Hechos, dice que eran exorcistas ambulantes, que reprendían a los demonios y se llevaron un endemoniado, y esta persona dijo, te reprendo en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. ¿Por qué? ¿Qué leímos ahorita? Que dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces, ellos lo hicieron así, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. ¿Sí? Así. ¿Y qué dijo el demonio? Aquí no ¿A Jesús? Mis respetos. Pablo, lo conocemos. Y ahora sí, como dirían los argentinos, ¿y vos quién sos? ¿Y tú quién eres? Y pum, le puso una revolcada que salió corriendo desnudo y herido, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente no estaba en esa posición, no estaba revestido de esa autoridad, porque ni creía en Jesús. ¿Sí? O sea, él vio a Pablo hacerlo y nada más, ¿no? Y lo quiso repetir, pero no tenía todo esto, no estaba firme en la palabra, no estaba revestido con la armadura, no había tomado esa autoridad, era esclavo del pecado, todo lo tenía en contra. Entonces, los demonios no van a obedecer cuando nosotros realmente no representamos o no tenemos esa autoridad, que nosotros tenemos que tomarla, ¿sí? No permitir que el diablo tenga la autoridad, sino nosotros tomarla. En Santiago capítulo 4, versículo 7, dice, ¿cómo se hace eso? Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, lo que hay que hacer es resistirlo. Bueno, primero, estar sometidos a Dios. Y resistirlo. Y si no se quiere ir, insistir. Y cuando ve que nosotros hemos resistido, él va a huir. Se va. ¿Por qué? Porque no puede soportar esas órdenes que vienen en el nombre de Jesús. ¿Sí? Decimos, en el nombre de Jesús te vas. ¡Uy! O sea, no me lo estás diciendo por ti, sino por Jesús. Entonces tengo que obedecer. En Efesios capítulo 6, volvamos otra vez ahí y vamos a ver la armadura.
Efesios 6, versículo 13 en adelante, ya habíamos leído hasta el 12. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? ¿Por qué debemos de estar vestidos con la armadura de Dios? Dice, para que podáis resistir en el día malo. ¿Qué sucede en el día malo? Es cuando el diablo, o los demonios, y el pecado que están acechando, nos van a atacar. ¿Sí? Entonces, está agazapado esperando que pasemos para lanzarse como un león sobre nosotros. ¿Sí? Y si nosotros no estamos preparados, ¿qué va a pasar? Nos va a devorar. Nos va a dominar. Y nos va a esclavizar. Pero si nosotros estamos revestidos con la armadura, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, los ataques son temporales. Viene un enfrentamiento, si cumple su objetivo nos va a dominar y ya se murió el asunto. Pero si nosotros lo resistimos, ¿qué va a pasar? Someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. Entonces se va a ir si nosotros logramos resistir. Y para resistir, ¿qué necesitamos? Toda la armadura de Dios. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esto le llaman el cinturón de la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza? Es la parte de la armadura que cubre el pecho y la espalda, ¿sí? Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Entonces, ¿cómo vamos a estar calzados? Con el Evangelio, predicando el Evangelio, hablando la palabra, ¿sí? Porque hay lugares donde domina el diablo y la gente está necesitada de conocer a Jesús, y nosotros, cuando hablamos la palabra, estamos golpeando al enemigo en ese territorio, ¿sí? Y aquí dice que son como sandalias, como el calzado, el evangelio de la paz. Entonces, los predicadores, recuerden lo que dice en Romanos, dice, hermosos son los pies Romanos, y también lo dice en Isaías, hermosos son los pies de los que predican la paz. Entonces, ¿y qué dice antes? Dice, ¿cómo creerán si nadie les ha hablado de Dios? ¿Sí? ¿Cómo lo adorarán si no lo aman? ¿Cómo lo amarán si no lo conocen? ¿Cómo lo conocerán si no hay quien les hable de Él? ¿Sí? Entonces, si nosotros hablamos, lo que vamos a hacer es estar rescatando almas o personas de las garras de las tinieblas. Y eso le estamos pegando al enemigo. ¿Sí? Y eso implica estarse moviendo o ir a donde están esas almas perdidas para rescatarlas de la perdición. ¿Sí? Dice, sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podrás apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe es un escudo. ¿Sí? Yo recuerdo una ocasión un pastor estaba liberando a una persona, estaba confrontando a un demonio, y el demonio le dijo, tú no tienes autoridad sobre mí, porque tú pecaste. ¿Qué hubiera pasado ahí? Que dice, sí es cierto, pequé. Entonces,
Me desarmaste. ¿Ya? ¿Quién perdió ahí? Ya perdiste. Ujú. Y lo que dijo es, ¿y qué? Jesús ya me perdonó y ya me limpió de todo pecado. Así es que sí te puedo confrontar, ¿cómo de que no? Es más, te vas en el nombre de Jesús. ¿Y qué pasó? Se fue. Se fue, se tuvo que ir. ¿Sí? Entonces dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, ¿qué es lo que hizo este demonio? Lanzó un dardo de fuego. ¿Sí? Un dardo de fuego para desarmarlo, para sacarlo de la jugada del pastor. ¿Y qué hizo él? Tomó el escudo de la fe y con la fe lo detuvo. Dijo, no, yo tengo fe en que Cristo me ha perdonado mis pecados. Sí cometí pecado, lo reconozco, pero Jesús ya me limpió. Así es que sí tengo autoridad sobre ti. Entonces, aplicando la fe, por eso es un escudo que va a destruir todo argumento de tinieblas que venga contra nosotros. ¿Sí? Vean la malicia al decirle eso, ¿no? Y tomad el yelmo de la salvación. ¿Cuál es el yelmo? Es el casco. El casco, el que va en la cabeza. ¿Sí? Ese que protege Los pensamientos. los pensamientos. Entonces, si llega un dardo de fuego a la mente, no, es que tú no puedes, es que tú estás muy chaparro, es que cómo te va a querer Jesús si estás prietito Estás débil. o estás lo que sea. Entonces, ¿qué sucede? Que domina nuestra mente. Entonces, esos dardos de fuego que van a la mente, los detienes con el yelmo de la salvación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la principal arma del enemigo es traer condenación. ¿Sí? No, pero tú crees que eres salvo, pero si ayer pecaste, no te enojaste en la mañana con tu pareja. ¿No hiciste esto? ¿Tú crees que eres salvo? ¿Tú crees que te vas a ir al cielo si eres mala persona? Si has hecho esto y esto y esto. No, tú no mereces, tú no eres salvo. Pero el yelmo de la salvación nos guarda, ¿sí? Nos protege nuestros pensamientos, protege todo dardo de fuego que ataca a nuestra mente. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces aquí hay dos elementos, ¿no? Uno es la espada, ¿sí? La espada del Espíritu, que es la palabra. Que es la palabra de Dios. Entonces, fíjense que todas las demás armas que vimos son defensivas. El escudo, el yelmo, el cinturón, la coraza, todo eso es defensivo, nos protege de los dardos de fuego y de los golpes que nos quiera dar el enemigo. ¿Sí? Entonces, si nos quieren golpear, pero nosotros somos justos, el cinturón de la justicia nos guarda. ¿Sí? Y vienen personas contra nosotros que manda el diablo, pero estando nosotros en justicia, no nos pueden tocar. ¿Sí? Nos demandan, pero no pueden prosperar sus demandas porque nosotros somos justos. ¿Sí? Entonces, todas son defensivos. El cinturón, la coraza, el yelmo, el escudo, pero la espada es ofensiva.
¿sí? Es la espada y la oración, dice aquí, ¿sí? Entonces nosotros vamos a orar para romper las cosas de tinieblas que están operando. Y la espada la vamos a utilizar para derribar argumentos de tinieblas, ¿sí? ¿Cómo derribamos argumentos de tinieblas? Como lo hizo Jesús, que le dijo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. A ver, aviéntate desde el pináculo del templo. ¿Y qué le dijo? Sí, pero también dice la palabra, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí? Entonces, allí fue una esgrima espiritual tremenda, ¿sí? Porque el mismo diablo utilizó la palabra contra Jesús. A ver, lánzate desde arriba, porque escrito está que a sus ángeles mandará acerca de ti. ¿Sí? ¡Pum! Un golpe de espada. Conocía la palabra. ¿Sí? Y que le dice, sí, pero también dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¡Pah! Entonces, ¿cómo vamos a golpear al enemigo? Con la espada de la palabra. Cuando lanza el dardo y dice, tú no tienes autoridad sobre mí porque pecaste. ¿Y qué es lo que hizo? ¡Pah! Sí tengo autoridad porque Jesús ya me limpió de todo pecado. Su sangre me limpia de todo pecado. Escrito está. ¿Sí? Entonces, al utilizar la palabra, estamos confrontando a las tinieblas. Por eso nosotros debemos de conocer la palabra. ¿Cómo vamos a confrontar al enemigo si no conocemos la palabra? ¿Sí? ¿Con qué argumentos? Estaba viendo un video en donde dice, algunos leen la Biblia así y dicen algunas cosas que no vienen en la Biblia, ¿no? Dicen, es que Dios dijo que no se mueve una sola hoja sin la voluntad de Dios. Y dice, bueno, sí, en algún lado dice eso, pero no es en la Biblia, sino es en Don Quijote de la Mancha. Entonces hay textos que hemos creído que están en la palabra, pero no lo están. Entonces nosotros debemos de conocer la palabra. El que madruga, Dios le ayuda. El que madruga, Dios le ayuda, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré. Eso no está en la palabra. Entonces, ¿cómo vamos a confrontar o cómo vamos a ejecutar una esgrima espiritual si no tenemos espada? Decía ese pastor, pues ni modo que lo enfrentemos con un corta uñas. Lo más que le podemos hacer al diablo es un manicure. ¿Sí? Pero si traemos una espada es otra cosa, ¿no? Entonces debemos de tener la espada, conocer la palabra, porque eso es lo que vamos a utilizar para confrontar las tinieblas, ¿sí? En segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a combatir? Argumentos de tinieblas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra de Dios. Los ataques que llegan a nuestra mente son argumentos. Esos dardos de fuego, ese dardo de fuego contra ese pastor, fue un argumento. Tú no me puedes tocar porque pecaste.
Entonces nadie podría confrontar a los demonios más que Jesús, porque Él es el único que no pecó. Pero dice que ahí en Lucas, versículo 8, dice, hasta los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Así decían los discípulos cuando regresaron de predicar, los 70 que mandó a predicar. ¿Por qué? Porque no tenían pecados. Entonces ellos estaban obedeciendo y creyendo a Jesús y creyendo que ellos estaban limpios, tenían esa fe. Entonces el diablo no los podía tocar, sus argumentos no funcionaban, ¿sí? Por eso dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿La espada de qué? De la fe, ¿no? La espada de la palabra, el escudo de la fe y la espada de la palabra. No es una espada física y no es un escudo físico, sino son armas espirituales, ¿sí? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Se establecen fortalezas de tinieblas y nosotros podemos destruir esas fortalezas, derribando todo argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, dice, derribando los argumentos de tinieblas, ¿eso qué es? Liberando del dominio de Satanás y del pecado, y trayendo los cautivos, o trayendo los pensamientos que estaban cautivos en el pecado, ahora los trae a cautividad. ¿A qué? A obediencia a Cristo, ¿sí? Entonces, el chiste es que salgamos de obedecer a las tinieblas, romper esos yugos, esas cadenas, esas ataduras, dejar esa esclavitud para convertirnos en siervos de Jesucristo, obedientes a Dios. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Ok. En Isaías capítulo 54, versículo 17, dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Adonai, y su salvación de mí vendrá, dijo el Eterno. ¿Sí? Entonces, dice que no hay armas que prosperen contra nosotros, y nosotros condenaremos toda lengua. ¿Y qué significa toda lengua? Todo argumento que se levante contra ti en juicio. El diablo va y presenta argumentos contra nosotros en todo momento. Es el acusador que acusa a los hermanos de día y de noche, ¿sí? Con argumentos de tinieblas. En Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 y 11, dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, dice que todos los que seguimos a Jesús, es a los que se refiere aquí, le han vencido por medio de la sangre del Cordero, porque el diablo ya no tiene autoridad sobre nosotros, ni argumentos, porque la sangre del Cordero nos ha limpiado y ha quitado todo derecho legal para que pueda actuar contra nosotros.
pero nosotros tenemos que tener esa fe. Porque si no, cualquier argumento lo vamos a aceptar. Y vamos a decir, no, sí es cierto. ¿Tiene razón el diablo? En Romanos 8:37 dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, nosotros somos más que vencedores. Nosotros ya hemos vencido, ¿cómo? Por medio de la sangre. ¿Sí? Y tomando la autoridad, con fe, con la armadura puesta, para confrontar a las tinieblas. Y con nuestras armas, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Sí? Entonces debemos estar preparados, armados, listos y peligrosos, como dice una canción, contra las fuerzas de Satanás. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos de salir de esa esclavitud del pecado, estar firmes ante las acechanzas del diablo y las acechanzas del pecado y soportar todo ataque. ¿Sí? Y nosotros vamos a ser libres. En Gálatas capítulo 4 versículo 7 dice, así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, nosotros ya no estamos en esclavitud del pecado, no estamos bajo las órdenes de Satanás. Tomando nuestra autoridad y nuestra posición delante de Dios, nosotros vamos a confrontar a las tinieblas con las armas que tenemos, ¿sí? Porque ya no somos esclavos, sino hijos. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 54, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Y qué significa comer mi carne y beber mi sangre? Aceptar a Jesús. Tomarnos de su palabra. Hacernos uno con Cristo. ¿Sí? Si yo tomo un cirlón de este tamaño y me lo como, ¿qué va a pasar? Lo voy a digerir y lo voy a aprovechar. ¿Sí? Entonces, si yo como la carne de Cristo, Él se vuelve parte de mí. Si tomo su sangre, eso se vuelve parte de mí. Entonces, nos hacemos uno con Cristo. Y dice, cuando nos hacemos uno con Cristo, ¿qué sucede? Tenemos vida eterna. Ajá. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Entonces Jesús está dispuesto. No está como el diablo que está acechando, o como el pecado. Dice, yo toco la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, me da entrada, entonces yo entraré y cenaré con él y él conmigo. O sea, estaremos en comunión. Una comida representa una comunión. Por eso en un cumpleaños se hace una comida, o en una boda, o en un... ¿Para qué? Para estar en comunión con las demás personas. Lo que se hace en Shabbat, en la cena de Shabbat, es estar en comunión. Entonces, una comida, una cena, representa comunión. Entonces, cuando dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Estaremos
en comunión. En Gálatas capítulo 5, versículo 1, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces debemos de mantener esa libertad. No debemos de caer otra vez en la seducción del pecado. Porque el diablo, él dice que el pecado está a la puerta, ¿sí? Está acechando como una fiera. Entonces nosotros no debemos de caer, debemos de resistirlo. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Primer carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15 y 16, dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces, si nosotros somos libres para que usemos esa libertad para servir a Dios y no para regresar a las tinieblas o al pecado. Con eso terminamos. En 2 de Corintios 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu, de donde está el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Entonces, si nosotros estamos en el Señor, en nosotros hay libertad. Mantengamos esa libertad, no siguiendo las corrientes del mundo, no tolerando las cosas del mundo, sino confrontándolas con las armas que tenemos a nuestra disposición y estableciendo nuestro territorio o extendiendo el territorio del reino de los cielos en la tierra. Vamos a orar. Padre, delante de ti venimos, Dios, y te doy gracias porque tú eres quien nos da esta victoria a través de Cristo, a través de Jesús. Tú nos has dado la victoria sobre el pecado y sobre Satanás, porque tú lo has vencido en la cruz y esa victoria nos la has dado, Señor Jesús. Te doy gracias porque nos has hecho más que vencedores por medio de aquel que nos amó y nos has dado esta libertad para que en nuestra voluntad, en nuestra decisión, nosotros te sirvamos. Salir de esclavitud para convertirnos en siervos tuyos. Te doy gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Oh, ¿cuántas nuevas criaturas hay aquí en esta noche? Vamos a declararlo. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre
escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Dice la palabra de Dios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas en Él. Cante conmigo. Soy nueva criatura, lo declara la escritura. 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 Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la escritura. Sí, Señor. Oh, te alabamos, Señor.